Hola, soy Alfredo Bular, soy socio de Bular Falla Escurra y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y quiero agradecer a Enfoque por la invitación. Bueno, el análisis económico del derecho, y voy a comenzar por la segunda parte de la pregunta, porque creo que es mejor entender algo diciendo que no es una rama. Mucha gente se confunde con cosas como el derecho económico, es una cosa totalmente distinta. El análisis económico del derecho es la aplicación de la metodología de la economía para entender el funcionamiento del derecho. Es decir, el derecho no es otra cosa que un sistema de incentivos. En realidad uno puede ver el derecho como un sistema de precios, ¿no? El derecho asigna costos y beneficios. La norma te puede conceder un beneficio tributario, o te puede poner un costo, vas a la cárcel si haces tal actividad. Evidentemente, esto que lo entendemos todos los abogados puede ser mucho más complejo. Entonces, lo que hace el análisis económico del derecho es aplicar la metodología económica, los principios económicos, para entender cómo funciona el sistema de incentivos. Entonces, cuando uno ve una ley, puede decir, esta ley va a asignar tales incentivos. ¿Cuál va a ser el resultado de esa ley? En pocas palabras, no tener o no usar el análisis económico del derecho es como ser médico, no ir a ver al paciente para ver si le hizo bien el remedio. Es decir, uno da una ley en la cual quiere, por ejemplo, incentivar la producción, reducir las violaciones de menores o, por ejemplo, conseguir que se respeten mejor las normas al consumidor, da una ley y luego se pregunta, ¿funcionó o no funcionó? Y si uno no se pone a pensar en las consecuencias, es como el médico que no se pone a pensar si el paciente está o no, le dan la medicina y se larga. Entonces, el análisis económico del derecho es eso, es la aplicación de un método para entender mejor cómo funciona el sistema legal. Es una forma de entender cómo el sistema de regulación de conductas, que es el derecho, funciona para tener los objetivos que el legislador, el redactor de un contrato, el juez se ha trazado cuando ha dado una decisión o ha establecido un instrumento jurídico. Bien, hay algunos autores que hacen la distinción y otros que no, otros que lo tratan como sinónimo, ¿no? Calabresi parte un poco de la idea que gracias al realismo jurídico, no lo dice exactamente así, pero es lo que está detrás de lo que dice, gracias al realismo jurídico a comienzos del siglo XX, ¿no? La escuela norteamericana, la academia norteamericana, comenzó a entender la importancia de los efectos o consecuencias que la ley tenía en la sociedad. Y ahí vienen todos los law and, ¿no? Derecho y sociología, derecho y psicología, derecho y economía. Y entonces él dice, eso es distinto al análisis económico del derecho. Yo no estoy tan seguro que sea tan distinto, la verdad. Yo creo que el análisis económico del derecho lo que hace básicamente es estudiar la relación. Posiblemente el nombre análisis económico del derecho es mucho más descriptivo de lo que queremos hacer. No es solo entender el análisis, entender un poco la herramienta. Y ahí la palabra análisis ayuda muchísimo, porque lo que análisis económico del derecho significa es que va a analizar el derecho económicamente, ¿no? Y no solamente vas a poner derecho al costado de la economía para ver cómo funciona. Parecía que eso es más normativo, no estoy muy seguro si es una visión normativa del análisis económico, el derecho y la economía, según como uno lo quiera llamar. Pero en el fondo creo que el nombre de análisis económico del derecho lo describe bastante mejor en términos de la herramienta que es, y quizás podemos concederle la distinción a Guido Calabresi para dejar que sigamos usando el término derecho y economía para referirnos a algo que puede parecer distinto, pero lo importante es el carácter analítico del análisis económico. Bueno, yo, de lo que he visto, el análisis económico del derecho ha tenido uno de los impactos más notorios, no solamente en Latinoamérica, sino diría en el mundo, en Perú. No puedo explicarlo bien por qué, pero el análisis económico del derecho ha tenido distintas expresiones. No es común encontrar, por ejemplo, en tantas universidades como uno encuentra en Perú cursos de análisis económico del derecho, y más aún, cursos que sin ser de análisis económico del derecho usan herramientas de análisis económico del derecho, como cursos de constitucional o de contratos o de responsabilidad civil o de propiedad.
donde se incorporan estos conceptos. También en la doctrina que se produce, hay mucho artículo que parte de la perspectiva de análisis económico del derecho. Pero esto no ha tenido solo un impacto académico. Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene recogido el reglamento del Congreso, vamos a ver si eso se aplica, pero es otra historia, que hay que hacer un análisis costo-beneficio de las leyes, que en el fondo es un análisis económico del impacto normativo o del impacto regulatorio de una norma. En muchas normas en Perú ya reflejan la aplicación del análisis económico del derecho. Las normas de simplificación administrativa, por ejemplo, tienen que ver con la reducción de costos de transacción. Los conceptos de costo de transacción han sido usados en sentencias judiciales en Perú e incluso en el Tribunal Constitucional, que han sido incorporadas, se han citado doctrinarios de análisis económico del derecho. La ley peruana, en general, la parte regulatoria, todas las reglas regulatorias que hay en el Perú, los procesos de formación de reglamentos o de regulaciones, están muy impactados con la lógica del análisis económico del derecho. Y no es extraño encontrar conceptos como externalidades o costos de transacción mencionados en decisiones administrativas o judiciales o incluso en algunos textos legales, ¿no? Yo les pongo como ejemplo la ley de transporte y tránsito aún vigente en el Perú se hizo sobre la base de análisis económico del derecho, la gente no lo sabe. La ley original, el proyecto original, incluso usaba la palabra externalidades, se cambió para que la gente lo pudiera entender mejor. Pues ustedes lo ven, van a encontrar el concepto de externalidades ahí colocado. Entonces, ha tenido un impacto importante, tiene un reflejo importante y yo creo que es algo que es reconocido internacionalmente en relación al Perú. Es una herramienta utilísima, lo digo en mi ejercicio profesional. Yo cuando estudié análisis económico del derecho lo hice por un interés académico principalmente. Sin embargo, el ejercicio profesional me ha permitido ver las grandes ventajas que el análisis económico del derecho tiene. Como abogado te permite encontrar argumentos que usualmente la pura teoría legal no te ayuda a ver o no te ayuda a ver con tanta claridad, ¿no? El análisis económico del derecho te ayuda a leer las normas de otra manera, te ayuda a redactar los contratos o a leer los contratos de otra manera, porque finalmente, ¿qué es un contrato? Un sistema de asignación de riesgos. ¿Y qué es una asignación de riesgos? Es crear un sistema de incentivos. Entonces, si tú entiendes lógica económica, puedes redactar mucho mejor el contrato. Tú lo que tratas en un contrato, por ejemplo, es de evitar que haya externalidades, que una parte pague las consecuencias de la conducta de otra. Eso es típico en los contratos. Pero si uno, eso es simple, la mayoría lo van a entender sin necesidad de saber análisis económico de derecho. Pero el análisis económico de derecho te da elementos de afinamiento en el análisis que te permite ser mucho más certero, ¿no? Y, por ejemplo, en mi trabajo, en hace unos años que yo estaba en el Tribunal de Defensa de la Competencia en el INDECOPI, me ayudó muchísimo y de hecho conceptos de análisis económicos se usaron en varias decisiones y todavía se usan hasta el día de hoy. Y hoy día que soy árbitro, muchísimo para entender teoría de daños, para entender problemas de externalidades, para entender asignación de riesgos contractuales. Y yo creo que tiene un valor importante, ¿no? La ley, el derecho tienen que aplicarse, entre otras cosas, usando el sentido común. Y el análisis económico del derecho quizás no es otra cosa que sentido común entrenado. Es una forma de entrenar tu sentido común, de hacer que sea un sentido común más técnico. Y el análisis económico del derecho te permite usar herramientas que te permiten descubrir a su vez por qué pasan las cosas y por qué el derecho puede ser tan relevante en cómo se comportan las personas y como consecuencia de eso en el bienestar general de la sociedad.